Bueno, en el vídeo de hoy os quiero mostrar uno de los jugadores, o para mí, tipo de jugadores que mejor van para ganar a la máquina, que es Nikola Jokic Glitched, que es este Nikola Jokic. Nosotros vamos a coger el que es diamante rosa, que como ahora vais a ver es bastante, creo que por 40, no, a ver, vamos a ver cuánto vale. Es que hasta hace poco lo tenía y he vendido al evolucionado, al diamante rosa, como veis está por menos de 50 mil, de 50 y poco mil. A ver, vamos a volver a ficharlo para mostraros cómo funciona. Cogemos este mismo, lo vamos a poner en la plantilla y lo vamos a poner como base. Este jugador funciona perfectamente para ganar cualquier partido, ya sea contra la máquina o contra la contra la máquina, tanto en offline como contra la máquina en online. Estoy liando. Contra la máquina, jugando 5 contra 5 o triple amenaza offline. Y ahora os voy a mostrar por qué. Como veréis es base y pivot. Esta es de los glitched. Es decir, en principio no sé si solo pasa con él, yo solo lo he hecho con él, pero imagino que por ejemplo en out of position han puesto esta vez también, como veréis, a Bill Walton base o pivot. No sé si poniéndolo de pivot también pasará lo mismo que veréis ahora con Nikola Jokic. Quizá Giannis Antetokounmpo también pasa, pero de momento os lo voy a enseñar con el que sé 100% seguro, que es Nikola Jokic. Os lo voy a enseñar primero en triple amenaza. Vamos a quitar a Paul George y vamos a poner a, recordar que sale como base, Nikola Jokic. Si queréis, como veis es evolucionado. A ver, evolucionarlo es un poco no difícil, pero bueno, es curioso porque creo que hay que conseguir, si no recuerdo mal, eran 50 triples dobles lo que hay que conseguir, 100 robos y 100 tapones. O sea, hay que jugar bastantes partidos con él. Y ahora veréis el por qué yo digo esto. En este caso, por ejemplo, como veis, al ser base nos ha tocado de rivales dos bases también. Y como veis que Nikola Jokic se va a enfrentar a el base rival. Con lo que posteamos y ya tendríamos hecha en ataque la jugada. Es decir, es bastante sencillo. En este caso, como podéis ver, no me he acordado y he dejado puesto a Karim Abdul-Jabbar, pero ahora vais a ver que voy a probarlo otra vez. Voy a poner a Nikola Jokic, Paul George y Kawhi Leonard, que son los dos más bajitos que Nikola Jokic, y vais a ver que en ataque nos volverá a poner contra el jugador más bajito del equipo rival, por el tema de ser un base Nikola Jokic. En defensa no, en defensa nos toca contra el jugador que le toque, en este caso es la redonda, y le toca contra el segundo jugador más bajito. Ahora, por ejemplo, en esta jugada nos ha emparejado con Greg Oden porque era el que tocaba. Cogemos el rebote, se la ponemos a Kawhi Leonard, que está solo, y en principio falla Kawhi. Pero mira, ya tenemos Nikola Jokic contra un base, y como veis es muy sencillo de anotar con un pivot contra un base. Y contra la máquina, en partidos de 5 contra 5, es aún mucho más ventajoso, lo vais a ver. Porque aquí, por ejemplo,
defendemos, que es quizá más complicado. Anota el triplazo carry, le he dejado demasiado espacio. Pero en ataque, veis, es muy sencillo. Como veis, en defensa le defiende Stephen Curry. O sea, yo defiendo a Stephen Curry. Pero en ataque, como veis, le defiende Kemba Walker, que hace de base. Es decir, en defensa, este Nikola Jokic siempre nos va a emparejar con el jugador más alto. O el segundo, digamos, más alto en este caso, porque Karim Abdul-Jabbar es más alto que él, pero en ataque siempre nos va a emparejar con el base. ¿Qué significa? Que es puntos asegurados. ¿Veis? Stephen Curry, que es sería el escolta en esta triple amenaza, o el segundo jugador más alto, pero en cambio en ataque siempre en pareja contra Kemba Walker, siempre que sea un ataque normal. Y como veis, pues hay diferentes maneras de atacar a un base con un jugador tan alto como es Nikola Jokic. Ahora vais a ver. En ataque, en defensa flojea un poco, le cuesta un poco, pero mira, en ataque lo emparejamos con Kemba Walker. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer esta, le damos al cuadrado y ya tenemos esto. ¿Que queremos hacerlo de otra manera porque esa siempre igual? Pues ahora veréis que en la siguiente lo que voy a hacer va a ser un gancho y con la diferencia de altura vamos a anotar igual. Nos vamos hasta aquí, hacemos un gancho y, como habéis visto, una victoria totalmente sencilla. Como os comentaba, no voy a volver a hacerlo otra vez, más que nada porque ya habéis visto. En defensa, Nikola Jokic defiende a Stephen Curry, que en este caso era el segundo más bajo, porque tenemos a Karim Abdul-Jabbar con el pivot. Y en ataque a Nikola Jokic le defiende el más bajito, que era el base, Kemba Walker. Yo no sé si es un glitch, no sé por qué lo hace así el juego, pero siempre pasa, o sea, es algo que pasa siempre. Si tenéis que jugar contra la máquina, Nikola Jokic es un seguro. Y ahora vais a ver, voy a jugar a las finales históricas, que me quedan 6 partidos, creo, 6-7 partidos para conseguir la River, y ya veréis cómo vamos a aprovechar a Nikola Jokic para hacer un montón de puntos y generar un montón de ventajas. Como os he enseñado, os preguntaréis a lo mejor, ¿por qué lo has puesto de pivot y no de base? Para que te enfrente con el base rival directamente, para no aprovechar, y más que aquí sí que lo pone en la posición que yo escoja. Lo vais a ver ahora. El otro glitch que hay, que no sé por qué 2K tiene estos fallos. Vamos a por el diamante rosa Michael Cooper. Nos vamos a enfrentar a unos Celtics con Dennis Johnson, Danny Ainge, Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parrish. Si en algún momento queréis que se haga una review de mis jugadores, de mi quinteto, ya veis que está bastante bien. Luka Doncic, Kawhi Leonard, Paul George, Karim Abdul-Jabbar, y como habéis visto tenía a Shaquille O'Neal. Si en algún momento también queréis saber por qué cada uno en una posición, porque por ejemplo a Karim lo tengo de la pivot y a Shaquille O'Neal lo tenía de pivot y no al revés, o Kawhi y Paul George, cualquiera de estas preguntas me las podéis poner abajo y yo os diré el por qué. Vale, ahora os enseñaré por qué Nikola Jokic dice pivot y no base. Y con esto en principio ya os dejaría para que el que quiera hacerlo pues imite esta jugada, que ya veréis las ventajas. Si os dais cuenta, ¿quién se ha emparejado en defensa de ellos con Nikola Jokic? En lugar del pivot se me ha puesto Danny Ainge y, como habéis visto, 2 puntos bien sencillos. En ataque los Celtics, y defendiendo yo, como veis, no se ha emparejado con Danny Ainge, sino con el que le tocaría en este caso, que es Robert Parrish. Ahora, como es un ataque un poco atípico, se le ha emparejado con Kevin McHale. Danny Ainge, como veis, está con Doncic.
Pero bueno, aquí igualmente también se ha generado otra ventaja, que es Karim Abdul-Jabbar con la River. Entonces, os seguiréis preguntando, ¿por qué Nikola Jokic de pivot y no de base? Pues básicamente porque aprovechamos que tenemos un jugador con un buen pase, un base, y como veréis, ahora se le aplica a Danny Ainge, pero en un ataque normal, en esto por ejemplo es una contra, lo normal va a ser que baje el balón Luka Doncic y Nikola Jokic ya estará en el poste contra un base. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que subir tanto el balón con Nikola Jokic, que no tiene, por ejemplo, la misma, por mucho que sea base y pivot, y que tenga muy buen manejo de balón y tenga buenos movimientos y tal, es mejor estar ya directamente en el poste que tener que llegar hasta el poste. ¿Veis? Aquí 6 puntos fáciles ya con Nikola Jokic. Ahí vamos a defender a Dennis Johnson con Luka. Yo creo que anota esta vez. Y este va a ser un ataque normal. Como veis, Danny Ainge ya se va al poste a esperar a Nikola Jokic y nosotros solo tenemos que esperar. Y veis, Nikola Jokic, ahora si queremos, se va al poste y ya está. Con la diferencia de altura es que no hace falta hacer más. Entonces, como veis, Nikola Jokic genera una ventaja en ataque que provoca que si no tenéis un pedazo de equipo, como a lo mejor el que yo tengo ahora colocado, podéis tener un equipo con diamantes rosas y posiblemente podáis ganar igualmente así de sencillo el partido. ¿Por qué? Porque es que van a ser puntos asegurados. Y ahora vais a ver que al llevar bastantes puntos Nikola Jokic, lo que nos va a hacer los Celtics va a ser un 2 contra 1. Ahora no, porque nos lo ha cambiado. Os voy a explicar otro movimiento también muy chetado, que esto cuando tengáis a Marc Gasol lo podéis hacer, que es el pick and fade. ¿Vale? Como veis, Marc Gasol lo hace muy bien, se lleva por delante a su defensor, o sea, le hace muy bien el movimiento del muro, y el defensor, como veis, los dos se han ido con Dennis Johnson, ahora lo veréis, otra vez lo voy a volver a hacer, ¿ves? Dennis Johnson y Marc Gasol queda en principio solo para tirar o pasar a un compañero. La primera vez normalmente queda muy solo Marc y la segunda normalmente lo que pasa es que viene una segunda ayuda con Marc Gasol y el siguiente jugador se queda un tercer jugador solo, queda Dennis Johnson con dos jugadores, a Marc Gasol viene otro jugador y queda un tercero solo, que es al que normalmente hay que pasar. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero pasando a Marc Gasol, si creemos que a lo mejor podemos tirar con Marc y si vemos que no, la doblamos, o directamente presionamos un poquito más fuerte el botón X para que vaya al jugador más alejado. Como veis, los dos esta vez Marc queda solo y triple de Marc Gasol, que normalmente suele clavarlas bastante bien si le cogéis el tiro. Con esto que os digo, jugadores muy interesantes. Si hacéis las finales, primero ir a por Marc Gasol, que para mí el movimiento que os he enseñado, el pick and fade, que es L1 y darle al R1 para que el jugador se vaya hacia la línea de triple, es un movimiento que normalmente con Marc Gasol es de los jugadores que mejor funciona, como veis, va a hacer el pick and pop y se queda absolutamente solo Marc Gasol, que si le pilláis bien el tiro, yo en este caso ya he fallado dos, estoy tirando un poco mal, lo reconozco, pero queda solo. Normalmente, si tiráis bien, esos tiros van a entrar. Ahora lo que voy a hacer es volver a meter a Nikola Jokic, porque el vídeo en sí era enseñaros a Nikola. Voy a poner sustituciones en manual para que no me lo vuelva a cambiar.
y os voy a enseñar cómo le van a hacer el 2 contra 1 y al tener asistente y general del parque Nikola Jokic veréis cómo va a funcionar de bien. Y por último, no sé por qué no lo ha sacado. El NBA hace a veces lo que quiere, como habéis visto he hecho el cambio, pero no lo hace. Vamos a atacar y cuando tengamos el balón vamos a pedir tiempo muerto. Tenemos una buena defensa. Como veis, no es muy difícil ganar a la máquina. No es que sea algo muy complicado. De momento ya estamos en el segundo cuarto. No me estoy esforzando mucho porque estoy más preocupado por enseñaros lo de Nikola Jokic. Vamos ganando de 10 igualmente. Es decir, no hay ninguna complicación. Y es eso, es aprovechar la ventaja que crea Nikola Jokic en el poste. Ahora, por ejemplo, le va a defender Wetman, que no sabe ni él quién es, ¿veis? Ahora, por ejemplo, tengo aquí el balón y como veis ya me vienen a hacer 2 contra 1. ¿Qué hacemos? Ya está, con asistente y buenos tiradores. Primero empezamos metiendo puntos con Nikola Jokic y en cuanto nos empiecen a hacer 2 contra 1 tenemos dos opciones para anotar. Una, la segura, que es hacer esto, que es irnos hacia el poste, darle al cuadrado y nos quedamos solos, o buscar al jugador que esté solo, pasársela y si puede ser que haya la suerte de que quede solo el que está en la línea de 3, pues triplista de esquina, que normalmente ahora tienen todos los jugadores en Hall of Fame, más que sea un tirador decente, es que ya lo tenemos hecho. Y la otra cosa que os quiero explicar, normalmente, como veis, me queda un jugador en el poste y el resto fuera. Si no os pasa esto, le dais al botón derecho de la cruceta, le dais a L1, conjuntos independientes, y marcáis L1, 4 fuera, 1 dentro, activa. ¿Eso qué hace? Lo mismo que tenía yo ya. Nos queda el pívot en el poste para que trabaje solo y nos queda el resto de jugadores abiertos para el tiro de 3. ¿Eso por qué lo hacemos? Básicamente para que Nikola Jokic trabaje contra el jugador bajito solo en el poste, para que tenga más fácil, que no se le junte, por ejemplo, un pivot con otro, como por ejemplo yo tengo aquí, que si Parris se quería ir hacia ahí, tenía también a Dave Cowens. En cambio, nosotros aquí le dejamos a Nikola Jokic que llega al poste, ahora se enfrentará contra Danny Ainge y veis, está aquí y dejan a Dave Cowen solo en la línea de 3 en la esquina y como veis la clava. Pues nada, chavales, con esto creo que lo entenderéis perfectamente, no es nada complicado, es fichar a Nikola Jokic, ponerlo de pivot y todo lo que sea online, ya veis la ventaja que nos genera Nikola. Pues nada, si os gusta el canal o si tenéis alguna pregunta, pues comentario y suscribiros. Chao.